Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles. En este video les voy a hablar un poco sobre el tema de propiedades de potencias, utilizando bases racionales y exponentes enteros. Ya en el video anterior hablamos un poco sobre potencias, el concepto y cómo se calculan, y en este hablamos sobre las propiedades que nos permiten reducir cálculos. Primero que nada, recordemos el concepto de potencias y cómo las calculamos para estar de nuevo en el tema empapados. Recordemos que una potencia de base racional y exponente entero es aquella que tenga la forma a entre b a la n. ¿Ok? Ahora, para calcularlas utilizábamos esta igualdad. Recordemos que una potencia de base a sobre b y exponente n se calcula multiplicando la base por ella misma n cantidad de veces, donde a sobre b es la base y n es el exponente. Por acá tenemos un ejemplo de cómo calcular una potencia y tenemos 2 quintos elevado a la 3. Para calcular 2 quintos a la 3, recordemos que esto significa hacer 2 quintos multiplicado por el mismo 3 veces. Entonces obtendríamos un producto de esta forma. Y recordamos que la multiplicación de fracciones, multiplicamos numeradores y eso va en el numerador, y multiplicamos denominadores y queda en el denominador. Por lo tanto, en ese caso, 2 por 2 por 2 nos da 8 y 5 por 5 por 5 nos da 125. Algo importante que quiero mencionarles en el cálculo de potencia es que si ustedes notan, vean que hacer 2 quintos a la 3 equivale a hacer 2 a la 3 sobre 5 a la 3. 2 a la 3 es igual a 8 y 5 a la 3 es igual a 125. Entonces, siempre que tengamos la potencia de una fracción, podríamos aplicar esta propiedad. Si tenemos una fracción elevado a un exponente, hacemos el numerador, lo elevamos y el denominador también lo elevamos, y así nos ahorramos el paso de escribir esta expresión desarrollada. Simplemente hacemos la potencia directamente a la n y b a la n. ¿Ok? Dicho esto, vamos a las propiedades de potencias. La primera propiedad es potencia de exponente cero. Recordemos que cuando el exponente es 0, siempre el resultado será 1. Vamos a decirlo así, todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Simbólicamente lo escribimos de esta forma, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y cuando decimos todo, es cualquier número, no importa la forma en que venga escrita, siempre que lo elevemos a la 0, eso nos va a dar 1. Por acá tenemos un ejemplo de un número racional en forma mixta, que además es negativo, pero como está elevado a la 0, sabemos que siempre nos va a dar 1. ¿Ok? Ahora, la segunda propiedad dice potencia de exponente negativo. ¿Ok? El exponente en este caso es un número negativo. ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? ¿Cómo calculamos esa potencia? Entonces decimos que se invierte la base y se cambia el signo del exponente. Simbólicamente lo vamos a escribir así. Si tenemos una potencia con exponente negativo, vean que en este caso la base es a sobre b y el exponente es menos n. Entonces, si tenemos este tipo de potencias, invertimos la base, ¿verdad? Se invierte la base. En este caso tenemos a sobre b, tendríamos entonces b sobre a y se cambia el signo del exponente. Entonces nos quedaría b sobre a elevado a la n. Y luego pasamos a hacer el cálculo de esa potencia elevando b a la n y a la n. Veamos el ejemplo. Tenemos 2 tercios elevado a la menos 3. Como el exponente es negativo, tenemos que invertir la base. Y nos quedaría 3 medios y elevado a la 3. ¿Ok? Entonces tenemos 3 medios elevado a la 3. Ahora sí, hacemos el cálculo de esta potencia como lo vimos hace un momento. Entonces tendríamos
3 a la 3 es 27 y 2 a la 3 es 8. De modo que tenemos las primeras dos propiedades de potencias. Vamos con la tercera propiedad que dice el producto de potencias de igual base. O sea, la multiplicación de potencias que tengan la misma base. En este caso, cuando tengamos la multiplicación de potencias de igual base, siempre conservamos la base y sumamos los exponentes. Simbólicamente lo escribiremos entonces de esta forma. En la multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo exponentes. Siempre tenemos que aplicar esta propiedad cuando tengamos la multiplicación o el producto de potencias de igual base. Veamos el ejemplo. En este caso tenemos 1/2 a la 2 por 1/2 a la 3. Como tenemos la multiplicación de potencias de igual base y la propiedad dice que conservemos la base y sumemos exponente, entonces conservo la base 1/2 y sumo exponentes 2 más 3, 5. Por lo tanto me quedaría 1/2 a la 5. Y luego hacemos el cálculo de la potencia resultante. 1 a la 5 es 1. Recordemos eso, 1 elevado a cualquier exponente siempre va a dar 1. Y luego hacemos 2 a la 5. 2 a la 5 nos da 32. ¿Ok? Tercera propiedad entonces, producto de potencias de igual base. Esta ley tiene una propiedad muy parecida, pero en este caso es el cociente de potencias de igual base. Producto de multiplicación, cociente es el resultado de una división. Entonces estaríamos en la división de potencias de igual base. En este caso, la forma de trabajar es muy parecida. Se conserva la base y se restan los exponentes. La diferencia con esta es que en el producto se suman. En el cociente, se restan. Simbólicamente lo escribiremos de la siguiente forma. División de potencias de igual base, conservo la base, A entre B, y resto los exponentes, en este caso n menos m. El ejemplo que tenemos es 1/2 a la 2 dividido entre 1/2 a la 3. La base es la misma y es una división. Entonces división de potencias de igual base. Conservo la base, que sería 1/2, y resto los exponentes, el 2 y el 3. Cuando hacemos 2 menos 3, obtenemos menos 1. Entonces me quedaría 1/2 a la menos 1. Vean que en este caso, para hacer el cálculo de esta potencia, el exponente es negativo. Entonces debo invertir la base, como estaba en la propiedad 2, invertir la base y poner el exponente positivo. Entonces nos quedaría 2 sobre 1 a la 1. 2 sobre 1 son 2 unidades, o sea 2. Y cuando elevamos a la 1, obtenemos lo mismo. Por lo tanto nos quedaría igual a 2. ¿Ok? Entonces resumiendo, el producto, conservo la base y sumo. En el cociente, conservo la base y resto. ¿Ok? Luego, tenemos una nueva propiedad que dice potencia de una potencia. ¿Ok? Esto es cuando la base de la potencia también es una potencia. En este caso, siempre conservamos la base y multiplicamos los exponentes. Es decir, cuando tengo la potencia de una potencia, conservo la base, vean en este caso tenemos a sobre b y multiplico exponentes. El exponente de esta por el exponente de la otra. N por m. Veamos el ejemplo. Si tenemos por aquí 2/5 elevado a la 2 y eso está elevado a la 3, estaríamos ante una potencia de una potencia. En este caso, conservo la base que sería 2/5 y multiplico exponentes. 2 por 3, 6. Por lo tanto, me quedaría entonces 2/5 elevado a la 6. Ahora sí, calculamos esta potencia. Sería 2 a la 6, 64, y 5 a la 6, 15.625. Ok, esas son las propiedades que vamos a trabajar nosotros.
Voy a hacer algunos ejemplos en los cuales se puede aplicar una o varias propiedades para simplificar una expresión con potencias de base racional. Por acá tenemos 4 ejemplos. Vamos a resolver primero este de acá. Vean que en esto tenemos 1/3 elevado a la menos 1 y eso está elevado a la menos 3. O sea, hay doble potencia, es decir, la potencia de una potencia. Recuerden la ley, conservo la base y multiplico exponentes. La base sería 1/3 y los exponentes menos 1 y menos 3. Entonces, conservo la base 1/3 y cuando multiplicamos menos 1 por menos 3, recordemos que negativo por negativo, positivo y 1 por 3, 3. Entonces me quedaría 1/3 elevado a la 3. Ahora sí, resolvemos esta potencia. 1 elevado a la 3 obtendríamos 1 y 3 elevado a la 3 obtendríamos 27. Entonces, 1 sobre 27. Vamos con este. Tenemos menos 7 elevado a la 0 por 1 sobre menos 7 elevado a la 3. Para este tipo de ejercicios no siempre hay un único camino, ¿verdad? Entonces, a gusto consumidor, ustedes eligen el que les parezca mejor. Yo aplicaré en este factor de acá la propiedad de exponente 0. Recuerden que si el exponente es 0, el resultado da 1. Entonces, este factor de acá sería 1 por este otro factor de acá. Recordemos que yo les he dicho que el negativo, esa rayita, no la podemos tener abajo por un asunto de notación. Entonces, vamos a pasar este menos para acá al frente. Haremos entonces menos 7 a la 0, 1. Y pasamos el menos aquí al frente. Y obtenemos 1 por menos 1/7 a la 3. En esa multiplicación, como es por 1, básicamente el resultado será nada más el de esta potencia. Ahora sí, vamos a calcular el resultado de esta potencia. Recordemos que si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado será negativo. Entonces sabemos que el resultado de esta potencia va a ser negativo. Y ahora hacemos el cálculo. 1 a la 3, 1. Y 7 a la 3, 343. Sabíamos que iba a ser negativo. Numerador 1, denominador 343. Y listo. Vamos por este lado. Tenemos un producto. Por acá tenemos la potencia de una potencia y aquí una potencia de exponente negativo. Entonces hay varias opciones, ¿verdad? Incluso acá en esta potencia tengo potencia de exponente negativo y luego potencia de exponente negativo. Entonces, como les decía, no solamente hay un camino para resolver el ejercicio, pero la idea es que busquemos el camino más efectivo para lograrlo. Yo decidí primero que nada hacer esta potencia de potencia. Entonces conservo la base 7/3 y multiplico exponentes. Negativo por negativo, positivo y 1 por 2, 2. Entonces de momento solamente haré esta potencia de potencia y esta la mantendré igual. Entonces obtendríamos 7/3 y cuando hicimos negativo por negativo, positivo y 1 por 2, 2. Ahora tengo la multiplicación de potencias de igual base. Vean que esto se parece como fracción a la n, fracción a la m, multiplicándose. Entonces, la propiedad nos decía que debo conservar la base, que sería 7/3, y sumar exponentes. Entonces, para el caso de la suma de exponentes hay que tener cuidado porque aquí aparece un negativo. Entonces vamos a hacerla por aquí aparte. Y dice 2 más menos 4. El más de la propiedad y el menos que le pertenece a este 4. Recuerden que más menos lo convertimos en menos. Y cuando hacemos 2 menos 4, obtenemos 2. Menos 2. Ahora sí, entonces la propiedad decía, conserve la base, 7/3, y sume exponentes. Entonces me quedaría 7/3 elevado a la
menos 2. ¿Ok? Y ahora vamos a calcular esa potencia. En este caso, obtuvimos un exponente negativo. Eso nos obliga a invertir la base. 7 tercios a la menos 2 es equivalente a decir 3 séptimos a la 2. 3 séptimos a la 2 y terminamos calculando. 3 a la 2 es 9 y 7 a la 2 es 49. Y por último, vamos con este. Vean que tenemos división de potencias y aquí otra división. Noten que las bases en todos los casos es la misma. Menos 8 tercios y menos 8 tercios. Entonces, primero voy a hacer la primera división. Conservo la base, que sería menos 8 tercios, y resto los exponentes. Menos 2, menos 0. Como le estamos quitando 0, entonces queda igual, menos 2. Entonces obtendríamos menos 8 tercios elevado a la menos 2 y luego este término de acá. Tengo entonces menos 8 tercios elevado a la menos 2 dividido entre menos 8 tercios elevado a la menos 5. De nuevo tengo una división. Entonces recordemos que en el caso de la división conservo la base y resto exponentes. ¿Ok? Entonces aquí conservo la base que sería menos 8 tercios y debo restar menos 2 menos 5. Cuidado con los signos, entonces voy a hacer la parte. Tenemos menos 2 menos 5. Menos se convierte en un más y nos quedaría menos 2 más 5. Cuando hacemos menos 2 más 5, obtenemos 3. Por lo tanto, al hacer esta división de potencias, conservo la base y cuando resto exponentes obtengo 3. Por lo tanto, me quedaría menos 8 tercios a la 3. Y ahora hago el cálculo. Vean que en este caso el exponente es positivo, entonces simplemente hago el cálculo. Recordemos, base negativa, exponente impar, resultado negativo. Entonces hacemos menos 8 a la 3, menos 512 y 3 a la 3, 27. Esta es la manera entonces de aplicar las propiedades de potencias en la simplificación de expresiones que tengan potencias con base racional y exponente entero. Espero les haya gustado el video, que lo hayan aprovechado y próximamente estaré subiendo más videos sobre el tema.